En la mañana de hoy vamos a charlar con Diego Capulla, que muy amablemente nos se atiende. Diego es funcionario de la Comisión de Administración Conjuntas de Representantes de los Ministerios Públicos y además fue subsecretario de Relaciones Políticas e Institucionales en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siempre que lo convoco tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Hola Diego, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo estás? Hola Maxi, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, Bueno, un gusto, por favor. Diego, varios temas que quiero consultarte. El primero es lo que está buscando el gobierno nacional en relación a la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo porque sos un hombre de la Unión Cívica Radical que siempre tienen opiniones formadas respecto a los temas de la justicia. Mira Maxi, a mí me parece que es claro cuál es la intención del gobierno, ¿no? El procurador, digamos en este caso fiscal, que es el jefe de todos los fiscales, ni más ni menos, y digo, para recordar que son los fiscales aquellos que impulsan las causas, la verdad que está claro que el objetivo tiene que ver con intervenir en la justicia, algo que es absolutamente inviable o debería serlo en una república y en una democracia. El papel de los fiscales es justamente defender las leyes y de alguna manera defender la república y ser totalmente ecuánimes, digamos, a la hora de fallar o de intervenir en las causas. Con lo cual, me parece que hay dos objetivos claros. Y principalmente uno es el de controlar la justicia, un objetivo, digamos, que tiene este gobierno o gobiernos anteriores del mismo signo, casi como una obsesión, diría, por razones obvias, y el otro es el de poder tener amigos e influenciar esas cuestiones. Y como decía Alfredo antes entrevistado, que lo escuchaba, también poder perseguir de alguna manera, si queremos, a opositores, algo de lo que ellos se quejan mucho en distintas etapas, con lo cual resulta bastante ruidoso y bastante preocupante para una república y para una institución, entendiendo que lo institucional tiene mucho que ver con el crecimiento de un país. El día que podamos terminar de entender que los países que crecen son aquellos también que tienen buena calidad institucional, vamos a dejar de hacer este tipo de cosas. ¿Vos crees, digamos, que esta modificación por parte del gobierno responde solamente a la necesidad, como dicen algunos, de la vicepresidenta Cristina Kirchner de reformar por temas personales y para evitar persecuciones futuras la justicia, o realmente tiene que ver con que ellos creen que la justicia funciona mal y que así va a funcionar mejor? A ver, seguro, en la primera parte de tu pregunta, creo que mucho tiene que ver con las intenciones que tiene el actual vicepresidente en función de sus propias causas y de las cosas que las echan hoy por distintos temas. Pero por otro lado, aparte, creo que entienden que en toda república tal vez la última instancia es la justicia, ¿no? Porque uno puede controlar el poder ejecutivo, puede controlar el poder legislativo, pero generalmente ahí está el límite termina siendo la justicia. Entonces, ahí entienden ellos que para tener un control total del país tienen que avasallar también a la justicia y controlarla. Entonces, creo que hay un mix. Sin duda, no creo que tenga que ver con la calidad institucional que tiene la justicia, que podrá ser mejor o peor, podrá tener mejores fiscales, mejores jueces, pero no tenemos un problema grave institucional. Por supuesto que hay jueces más vagos y hay jueces más trabajadores, hay jueces más preparados y menos preparados. Ahí tendremos que discutir sobre el Consejo de la Magistratura y la selección o la remoción de los jueces. Pero sin duda no creo que esté dentro de sus alertas la calidad institucional de la justicia. Te quiero consultar por lo que está sucediendo respecto de la pandemia. Es muy posible que se tomen nuevas medidas a partir de estos días en la ciudad de Buenos Aires. Santa Fe ya adelantó las mismas respecto a lo que vaya a decir el presidente, las adelantó y está haciendo restricciones muy pero muy duras para la circulación. ¿Crees que esto se puede venir en la ciudad de Buenos Aires? ¿Ves al gobierno de la ciudad proclive a cerrar, como parecía que hasta hace algunos días esto no cuajaba, ¿no?, con la idea del gobierno nacional? A ver, yo creo que el gobierno de la ciudad, la principal intención que tiene es la de cuidar a sus
sus ciudadanos, ¿no? La de cuidar a los porteños. Y entender que hasta hace unos días la ocupación de terapia intensiva grave estaba alrededor del 80%. Con lo cual, hay ahí un tema, ¿no? Que no es menor. Ahora, también creo que la ciudad me parece que es bastante más inteligente a la hora de tomar estas medidas, donde puede evaluar caso por caso, es decir, ver si los colegios qué grado de contagios tenés y si vale o no la pena cerrarlo, qué ocurre con la circulación y qué ocurre con cada caso. A mí me parece que el gobierno nacional suele tener como espasmos, por así decirlo, es decir, va por algo, se le ocurre algo y va, ¿no? Digo, a modo de ejemplo el tema de la carne, sin meterme en ese tema, pero digo, les agarra como una cosa y reaccionan, y la primera reacción que les viene a la cabeza es la que toman y avanzan. Me parece que en la ciudad eso no ocurre, hay un análisis mucho más integral de las cuestiones y que tiene que ver con la economía, el beneficio para los ciudadanos y cuidarles la salud. Entonces, yo creo que puede haber algunas restricciones mayores, pero por sector, por gremio, por distintas actividades. No lo veo como algo masivo, porque generalmente probablemente termine perjudicando a alguien que al fin de cuentas no influye en el número de contagios final. Así que lo veo como algo un poco más elaborado. Sí, se comprende. Algunos dicen que también la visión del gobierno de Larreta cambió respecto a la coparticipación o a los fondos de coparticipación, por eso se sentó en estos días a hablar con el gobierno nacional. ¿Vos cómo lo ves? Yo realmente creo que no es así, porque desde el primer momento se dijo que no se va a levantar, digamos, el reclamo que ya está hecho en la Corte Suprema, pero ¿vos lo ves con alguna otra visión, alguna otra mirada? No, coincido con tu mirada. A mí me da la sensación que son dos cosas que no tienen nada que ver. Es decir, cuidar, como decía, la salud de los porteños tiene que ver con parte del rol, sin duda, indelegable que tiene el Estado. Y el otro también es el de cuidar los fondos de la ciudad. Es decir, no hay por qué desistir de ninguno de los dos, ni uno a cambio de otro. Entiendo que la ciudad va a seguir con el reclamo que le corresponde y que a mi criterio no cabe duda que es inconstitucional lo que ha hecho el gobierno nacional con el recorte de fondos de coparticipación. Y por otro lado, tratar de buscar políticas públicas sanitarias que, digamos, de alguna manera impacten positivamente en toda la población de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, para entender que a veces es muy difícil la General Paz no genera una barrera. La realidad es que hay una confluencia de gente que va y viene todo el tiempo por distintos motivos, y atenderlos de forma distinta es bastante ridículo inclusive. Entonces creo que son dos cosas totalmente distintas. Creo que se sientan para cumplir su rol de gobernantes y de personas que deben cuidar a sus ciudadanos sin claudicar con el otro reclamo. Bien. Para finalizar, te quiero preguntar por un tema que no sé si estás, digamos, muy empapado, pero tiene que ver también con tu militancia de muchos años a nivel radical. En la provincia de Santa Fe había una particularidad, que el radicalismo había hecho una alianza histórica con el Partido Socialista. Y en estos días, luego de la muerte de Miguel Lifchit, se acaba de conocer que un sector importante de la Unión Cívica Radical, liderado por el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, decidió irse o romper ese frente progresista, cívico y social y volver, digamos, a lo que está pasando a nivel nacional, irse con Cambiemos. ¿Cómo ves esto? ¿Lo analizaron desde la Unión Cívica Radical? ¿Es algo que lo ven positivo? A ver, a mí me parece que a diferencia de todos los demás partidos de la Argentina, el radicalismo tiene un formato que a veces es más difícil de entender porque no es tan ordenado, en el sentido de que la cabeza ordena todo lo que hay que hacer. Cada distrito tiene su realidad y cada distrito tiene sus cabezas, sus jefes en el sentido político, y generalmente hay líneas internas. Es muy común, es histórico en el radicalismo que haya líneas internas. Y tiene que ver con justamente tal vez una actividad que los argentinos vamos olvidando cada vez más, que se hace justamente para la búsqueda de consenso. Es razonable que uno por ahí rompa en la búsqueda de un espacio mayor, si se quiere, para su grupo, y en ese giro que se va dando en torno a esto, poder buscar espacios y nuevas cuestiones. No es un problema preocupante. Obviamente habrá pasos o habrá internas, no sé cómo viene el tema de las internas en Santa Fe, sinceramente no conozco las fechas, pero la verdad es que son cosas que se pueden dirimir sin ningún problema. Será interna, será paso, y ahí se verá
con qué espacio se va. Desconozco cuál es el motivo puntual por el cual abandonan este Frente Progresista. Yo creo que tendrá que ver justamente con espacios o con tal vez tener una coherencia nacional. Hoy el radicalismo es parte de Juntos por el Cambio, Cambiemos en toda la Argentina, y te diría que prácticamente Santa Fe es una excepción. Entiendo que por una realidad puntual que tenía, pero también al dejar de ser gobierno suelen ocurrir este tipo de grietas, por así decirlo, y la gente empieza, a buscar nuevos horizontes. A mí no me parece ni bien ni mal. Creo que los radicales de Santa Fe deberán decidir qué es lo mejor para el radicalismo, qué es mejor para los santafesinos. Diego, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Maxi, gracias a vos. Un abrazo, Diego Capulla, charlando en la mañana de Radio Sónica, funcionario de la legislatura porteña, puntualmente es funcionario de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes de los Ministerios Públicos. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El arranque. Todo lo que hay que saber.